Buenas noches, compañeros, profesor. El grupo 3 vamos a hablarles sobre el Art Nouveau, lo que significó para cada uno de nosotros, un breve resumen. A mí me tocó el primer tema ¿qué es Art Nouveau? Bueno, quiero indicarles quién fue el fundador, se llama William Morris en 1861. Ya el Art Nouveau es una corriente artística cultural que busca romper las tendencias que están en el momento, en esa época, ya modernizando el arte, la cultura urbana con un fuerte sentido decorativo. Vamos a ver muchas rosas, mucho tema artístico en esta parte del Art Nouveau. Lo vamos a ver en las pinturas, en las esculturas, en la literatura, en la decoración, en la fotografía, en el diseño de las joyas, en los muebles, en los inmuebles, porque vamos a ver en edificios también, en ventanas, en la parte decorativa de las partes de adentro de las casas, ya en objetos. Bueno, esto es un pequeño resumen. Le doy paso a mi siguiente compañero. El modernismo se caracteriza por ser una renovación artística en contra del nuevo mundo industrial y urbano. Por tanto, se inspira en la naturaleza. Este arte lo expresan en lámparas, en sillas, escaleras, puertas. Inspiración en la naturaleza. Los modernistas estudiaban y observaban los tallos, las raíces, las formaciones rocosas, las osamentas, los caparazones y toda clase de elementos que se encuentran en la naturaleza. De allí tomaron las líneas y formas geométricas que le dieron originalidad y belleza al nuevo estilo. Dominio de línea ondulante. Tenemos un ejemplo de cómo ellos utilizaban las líneas ondulantes, ya que en la naturaleza la línea recta no existe. Los modernistas adoptaron la línea ondulante como un rasgo distintivo. Asimetría y dinamismo. La simetría fue otro rasgo común en el arte nouveau. Esta característica permitía acentuar la sensación de dinamismo y ligereza con la que se interpretaban los tiempos modernos. Viendo las características del Art Nouveau, yo les voy a hablar sobre el eclecticismo, la riqueza ornamental y el gusto por lo elegante, lo lujoso y lo exótico. Al hablar del eclecticismo, estamos hablando de una mezcla de estilos, en vez de algo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mezcla de varios estilos, en este caso del japonés y el hindú. Son los detalles, son las líneas, es el modo uniforme de crear ciertos elementos. Entonces estos elementos fueron tomados para crear arte en ese entonces. Como podemos observar en estas imágenes, tenemos el de René Binet, la gran entrada de la Exposición Universal de 1900 en París, en Francia. Podemos ver detalles de la India, donde se pueden observar figuras detallantes como lo hacían, y una simetría exacta como se utilizaba en esa época. Los materiales de este arte eran la madera, el hierro y los vitrales. Los vitrales se utilizaban más en las ventanas, ya que el color y la forma de iluminación transformaban el ambiente. En cambio, el hierro se le daba la forma de curvas. Para la técnica de este arte en sí era muy propio, pero estaba más con la reproducción mecánica, la silografía y el cartelismo. Los fabricantes de este cristal devolvían su trabajo una y otra vez al horno para agregar más capas y decorativos que eran muy representativos de este arte. A continuación, mi compañera, gracias. El Art Nouveau y la arquitectura. Las construcciones de la época se inspiraron en la naturaleza para sus diseños estéticos. Asimismo, utilizaron el metal para darle firmeza cual árbol y el vidrio para darle ligereza a la misma. Sus características fueron las líneas elegantes y curvas, la línea latigazo, que era una curva que se enroscaba en sí misma, y había algunas construcciones que parecían más orgánicas, a desprenderse del suelo de manera hinchada y ondulante. Su principal representante es la Escuela de Glasgow de Bellas Artes, en la cual se inspira en las líneas finas y en la justo de la naturaleza de los celtas para generarse su estética. Yo les voy a hablar de las artes aplicadas en el Art Nouveau. Las artes aplicadas en el Art Nouveau básicamente son las que plasman la creatividad en un objeto de uso diario. En estas abarcan las disciplinas como la cerámica, el arte de vidrio, la orfebrería, la ebanistería y el diseño gráfico. En ese entonces los diseñadores
se inspiraron en el reino vegetal y prefirieron la línea curva sobre la línea recta para así decorar sus objetos. Muchas gracias. Entre los autores más destacados tenemos a Alphonse Mucha, que es uno de los autores más destacados en el modernismo. Este artista polifacético checo triunfó ya por la época del modernismo. También tenemos a Leonetto Capiello, que este man es un diseñador conocido como el padre de la publicidad moderna. Recreaba en sus carteles escenas que mostraban figuras expresivas, como por ejemplo los circos. En los circos estaban unas cosas muy interesantes. También tenemos a Albert Beasley, que es un ilustrador británico, que tiene unas obras súper interesantes también. Will Bradley es un estadounidense que sus trabajos en la revista Chandbook combinaba siluetas y colores. Se encontraba, cortaba, empezaba a hacer un montón de cosas interesantes y tenía influencias súper chéveres sobre el arte moderno. Ramón Casas, en cambio, en la parte iberoamericana, por así decirlo, porque él era español y tenía unas obras más pictóricas, pero obviamente aportó bastante al arte modernismo.